Hola, muy buenos días, qué rico poder estar con ustedes nuevamente, así sea a la distancia, pero sabemos que en el Espíritu estamos juntos. Qué bueno que estén disfrutando con su familia, en casa, aún los que siguen laborando, los que continúan trabajando, hacer las cosas muy bien como nos manda el Señor para ser ejemplo de luz y de sal. Así que en este momento les invito en donde quiera que usted se encuentre, que podamos orar juntos al Señor para poder recibir su palabra el día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno, Señor. Tienes cuidado de nosotros, Espíritu Santo. Hoy, Señor, en esta hora te pedimos, Padre Santo, que podamos ser sensibles a tu voz, Señor, que podamos escuchar tu palabra con humildad, Padre Santo, y que podamos meditar en ella, Jesús, para tomar decisiones sabias, Señor, y poder caminar de acuerdo a tu voluntad para que se cumpla tu propósito, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema denominado surcos rectos. Estamos en una temporada y específicamente el día de hoy en donde empiezan a fraguarse y como a construirse varias cosas con el fin de que puedan dar cumplimiento para el próximo año, que será el día de mañana, 1 de enero. Pero, ¿qué cambia entre un día y el otro? Entonces, en la medida que vamos desarrollando la enseñanza, que vamos leyendo la palabra, vamos a ir entendiendo muchas cosas que son importantes. Y algo de eso es que por esta época también, al culminar un tiempo, al culminar un año, muchas de las personas que trabajan en un tema digital, en la era digital, pero en un tema específicamente que es toda la cuestión de influencers, tienen algo y están trabajando en algo constantemente, y es el hecho de cómo termina el año en cuanto a seguidores. ¿Cómo termina el año en cuanto a aquellas personas que le conocen, cuál fue su alcance, cuántas veces vieron sus publicaciones, sus reels, todo lo que ellos durante todo el año y todos los días están trabajando constantemente para poder llevar todo su material, para poder darse a conocer, para que haya un alcance grande? Porque eso es lo que busca una persona que trabaja con estos medios digitales, y es que haya un alcance, que si hoy hay 10 seguidores, pues que se nos multiplique y que cada vez sea exponencial. Es lo que busca este tipo de trabajos. Y entonces muchos de ellos están poniendo también videos donde dice: alcanzamos no sé cuántos seguidores y nos multiplicamos y muchas gracias, gracias por seguirme, gracias por darme likes, y así sucesivamente. Y otros que van en ese trabajo de necesito darme a conocer, pues siguen trabajando en pos de ello. Otros definitivamente renuncian y dicen: no fui capaz, es muy complicado, tengo que estar todo el tiempo allí, tengo que estar posteando, tengo que estar subiendo contenido, y definitivamente dicen: esto no es para mí. Pero este tema de el que influencia y el que sigue es determinante para lo que hoy el Señor nos dice a través de su palabra. Porque Jesús, en su tiempo de ministerio, en esos 3 años que estuvo enseñando la palabra, tuvo muchos seguidores. Multitudes iban tras de él, lo rodeaban. Su popularidad cada vez iba a pasos agigantados. Los milagros y su forma de enseñar era lo que llamaba la atención, captaba la atención de muchas personas. Por eso lo seguían multitudes. Pero aquí hay algo bien importante, y es que Jesús no seguía multitudes, pero tampoco se ocupaba de que las personas que estaban a su alrededor, ese número creciera exponencialmente. A él no le preocupaba esa parte. Pero algo que es importante es que sí era seguido, y era seguido por muchos. De hecho, cuando él terminaba de enseñar, lo que hacía era apartarse y buscar un tiempo a solas con el Padre. Ese era el modo en que Jesús se movía. Era la forma en la que él enseñaba y se apartaba con el Padre. Así que, como estamos hablando de seguidores, y tal vez usted dirá: ¿pero eso qué tiene que ver con surcos rectos? Pues vamos a ir caminando en pos de ello. Vamos a mirar 4 tipos de seguidores, según la palabra. Y el primero de los seguidores que vamos a ver es el experto.
Así se denomina, el experto. Y lo encontramos para que usted pueda buscar en su Biblia o leer en pantalla Mateo capítulo 8, versículos 18 al 20. Ojo, venía Jesús de hacer milagros, venía Jesús de hacer prodigios. Las multitudes estaban allí. Entonces el versículo 18 dice, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y esto es importante, porque este mismo pasaje lo encontramos en Lucas, pero vamos a estar saltando entre Mateo y Lucas porque hay algunos detalles importantes a tener en cuenta. Aquí estamos hablando del primer seguidor y es el experto. Y estamos leyendo en la palabra que nos habla acerca de un maestro de la ley o un escriba. Y estas personas eran expertas conocedoras de la ley. Ellas copiaban y tenían el trabajo de poder preservar los libros del Antiguo Testamento. Pero no solamente eso, sino que también interpretaban y enseñaban la ley. Eran personas que tenían el respeto del pueblo, el respeto de la comunidad, por sus grandes conocimientos, ¿sí? Pero también por su dedicación, porque si tenían que hacerlo varias veces, lo hacían, de hecho eran contratados también para eso, pero también por su apariencia externa. Estos eran los escribas o maestros de la ley o expertos en la ley. Pero aquí pasa algo interesante, y es que los expertos tenían la interpretación de la ley, pero no la aplicaban, no la vivían, no la obedecían y además le añadían tradiciones humanas a lo que Dios había hecho, al punto de que hacían cumplir y se esmeraban más porque esas tradiciones humanas fueran aplicadas y no por lo que decía la palabra de Dios. En otras palabras, ahí no estaba el Espíritu de Dios. Algunos se les confunden también con fariseos, pero no todos los fariseos eran escribas. Entonces, aquí cuando hablamos de este primer seguidor que va apresurado y que va con un entusiasmo muy grande a decirle al Señor, Maestro, te seguiré a donde vayas. Aquí hay algo bien importante y es que Jesús tuvo muchas confrontaciones tanto con fariseos, con los sacerdotes, pero también con los escribas. Por eso, en el Sermón del Monte, o sea, más atrás, en Mateo 5, 6, 7, Jesús quiere enseñar y lo hace realmente lo que el Padre está hablando a través de la ley, lo que Dios está hablando a través de la ley, y no lo que los escribas se habían encargado de enseñar añadiéndole las tradiciones humanas. Entonces, en el Sermón del Monte lo que Jesús hace es enseñar realmente lo que significa cumplir la ley, porque los escribas se habían encargado de que el pueblo siguiera más las tradiciones que ellos habían establecido, haciendo desviar al pueblo del verdadero propósito. Desviar al pueblo del verdadero propósito, lo cual hacía que ellos vivieran en hipocresía. Así que este primer seguidor, este experto, este maestro de la ley, vio una oportunidad perfecta para poder ser seguidor de Jesús. Él necesitaba ser parte de ese grupo. Aparte de que tenía el respeto del pueblo por su conocimiento, por su dedicación, por su apariencia externa, pues él veía que Jesús estaba siendo muy ovacionado, que lo seguían muchos, entonces era perfecto para poder aumentar su prestigio en el pueblo. Así que por eso lo vemos emocionado y deseoso, y él solito le dice, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Pero él quería ser un seguidor desde su perspectiva. Él quería ser un seguidor con base en su forma de ver la vida. Lo que pasaba es que no había disposición para caminar conforme a la vida de la cual estaba hablando Jesús. Él quería caminar conforme él veía su propia vida y no lo que Jesús estaba hablando acerca de realmente qué es lo que tiene que suceder. Había mucho entusiasmo, pero momentáneo. Fue muy rápido para tomar la decisión y decir, yo te sigo. Pero él no comprendía realmente lo que significaba renunciar y seguir a Jesús. Por eso, cuando el maestro
le responde, versículo 20, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Como que hasta allí le llegó el impulso, porque verdaderamente Jesús conoce el pensamiento de todos nosotros. Dios sabemos qué pensamos y Él conocía el deseo o la intención de este escriba. Y cuando hay mucha emoción, se va detrás de lo que mejor nos promete. Pero ¿saben una cosa? Cuando creemos que eso que nos están prometiendo va a liberarnos de una carga, va a suplir nuestras más profundas necesidades, sea cual sea, y cuando empezamos a movernos detrás de lo que mejor nos prometen, nos volvemos fluctuantes. Y quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4, versículos 14 al 15. Usted lo tiene en pantalla. Versículos 14 al 15 dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Versículo 15, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Los milagros, la fama, los aplausos, la ovación, todo ese río de gente que seguían a Jesús puede emocionar a muchos y pueden decir, ahí está la respuesta. Pero difícilmente se va a comprender cuál es el propósito. Y como lo dice Efesios, hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo es la verdad. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta en esta parte. Y es que Jesús no le dijo que no lo podía seguir. Él solamente dio una respuesta que le dijo absolutamente todo. Le dio la verdad. Jesús no le dijo, ok, sígueme y yo te prometo y te aseguro carro, casa, beca, viajes, riquezas. No, Él no le dijo nada de esto. Él no le dijo, ok, sígueme y nunca más vas a sufrir. Él no le dijo, sígueme y jamás te va a tocar una enfermedad. Él no le dijo, sígueme y todo estará bien y serás feliz para toda la vida. Encontraste la felicidad eterna. No, Jesús no le dijo eso. Jesús habló con la verdad. ¿Sabe por qué? Porque hoy día, infortunadamente, como hay tantos seguidores expertos en la ley, entusiastas y buscando en dónde es que sí debo estar, en dónde es que verdaderamente ahí sí hay fuego y ahí sí hay la bendición de Dios, entonces empezamos también a escuchar muchas doctrinas y muchas enseñanzas que hablan, ojo con esto, que hablan acerca de si tú tienes una fe activa o una palabra de fe o piensas positivamente o decretas y profetizas sobre tu vida, pues así será. Y lo que tú piensas y lo que tú crees, eso es lo que va a suceder. Y entonces no va a haber dolor y todo lo que consideres va a ser hecho. Al punto de que las personas cuando empiezan a creer este tipo de mensaje consideran que el Espíritu Santo es una fuerza o un poder que Dios nos da para que pueda hacer lo que nosotros deseamos en el momento que queramos. Y no es así. Jesús mantenía en continuo movimiento. Porque entonces algunos dicen, pero entonces Jesús era pobre, porque dice que no tenía dónde recostar su cabeza. No, Jesús tenía un propósito claro y era predicar la palabra sobre el arrepentimiento. Y eso hacía que él tuviese que estarse moviendo constantemente. No tenía una casa propia, porque ese no hacía parte del objetivo, del propósito que él tenía de cumplir con la voluntad del Padre. Pero sí tenía muchos lugares abiertos donde él llegaba a descansar y poder pasar un tiempo con sus discípulos y con sus amigos. Pero el propósito no era ese, el propósito no era riquezas, el propósito no era una gran multitud que me persigue y que me ovaciona y que me aplaude y que me da mayor prestigio. El propósito era predicar la palabra de Dios y finalmente creer en el Padre. Nuestro primer seguidor, el experto. Ahora vamos con nuestro segundo seguidor y lo denominamos el discípulo. El discípulo.
Eso suena como interesante. A ver, uno ya dice, bueno, el primero no está como bien, pero el discípulo va a estar supremamente bien. Yo les había dicho que íbamos a estar moviéndonos en esta parte de Mateo también con Lucas. Vamos a leer primero Mateo, capítulo 8, versículos 21 al 22. Dice, otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y el Señor le dice, sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Otro discípulo le pidió, pero si vamos a Lucas capítulo 9, versículo 59, dice, al otro le dijo, sígueme. Aquí es Jesús quien hace la invitación. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre, versículo 60, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios. Le replicó Jesús. Aquí tenemos a un discípulo, es decir, ese personaje no solo seguía a Jesús, sino que escuchaba las enseñanzas de Jesús. También se sentaba. No solamente estaba en los momentos de espectáculo y de milagros, y de hecho, también se sentaba a escuchar la palabra que Jesús predicaba. Pero aquí algo pasaba. Aquí hay algo interesante y es que aún no quería hacerlo del todo. Aún no quería ser un seguidor o un discípulo fiel. Y aquí es bien importante que podamos analizar, porque aquí yo hipotetizando, tal vez el pensamiento es, no es el momento. Yo sé que lo necesito. Yo sé que es bueno. Yo sé que es necesario estar contigo, Jesús. Yo he escuchado la palabra, yo he visto lo que haces. Hasta yo he recibido milagros, pero todavía no. Es que todavía hay cosas de las cuales me tengo que encargar. Y ojo, porque tal vez esas cosas no eran malas. Eran cosas que tenía que estar viviendo, ¿sí? No fue tan rápido como el experto, pero aquí fue lento. Porque cuando él le dice al Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre, no es que su papá estuviese a punto de morir. Es el hecho de un tiempo indefinido, de esperar a ver cuándo ocurría, para él seguir encargándose de las cosas a las cuales estaba acostumbrado. Y aquí Jesús es quien le dice, sígueme. En nuestro primer seguidor, en el experto, él fue el que se mandó de una y dijo, yo te voy a seguir, porque yo sé que ahí encontré lo que necesito. No había entendido, no había comprendido qué era lo que verdaderamente Jesús estaba enseñando. Pero en este segundo seguidor, en el discípulo, dijo, yo sé que es bueno, pero todavía no. Y Jesús le hace la invitación y no solamente le dice sígueme, sino que le da una tarea clara. Le da una encomienda clara a él, pero este hombre estaba dividido entre dos aspectos. Y no estaba dividido entre lo bueno y lo malo, estaba dividido entre lo bueno y lo mejor. ¿Y sabe cuál es el riesgo aquí? Que en muchas ocasiones lo bueno, que debe ser secundario a lo mejor, que es Cristo, se invierte. Y lo bueno se vuelve un ídolo para nuestras vidas. Y entonces no quiero entregarme a Jesús, no quiero doblar mi vida, que Jesús domine mi vida, porque todavía hay cosas en las cuales yo tengo que ocuparme. O sea, tanto tiempo para leer la Biblia y para conocer a Cristo no tengo. Es que tengo una casa que levantar, tengo unos hijos que educar, tengo un trabajo que ejercer. No, es muy complejo. Y entonces yo sé que lo necesito, yo sé que es bueno, pero vamos poco a poco. Y ese poco a poco es indefinido. No sabemos cuándo vaya a ser. Y tenemos que entender, y a veces se nos es muy difícil entender, que Jesús debe ser la prioridad. Cuando yo he decidido seguir a Cristo, Jesús debe ser la prioridad en nuestra vida. Y aún nuestra entrega debe sobrepasar nuestra casa. ¿Cómo así? Pero antes de explicar eso, quiero que vayamos a Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 39, que nos habla un poco de esto.
Mateo 10:37 dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa, la encontrará. ¿Cómo así? Entonces, ¿estamos llamados a odiar a los que amamos? ¿A nuestra familia, a nuestros amigos? No. Aquí de lo que Jesús está hablando es de prioridades. Aquí de lo que Jesús está hablando es de realmente yo a quién amo. La palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo. Con todo. Y el segundo mandamiento es parecido a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es difícil entender que por encima de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestros amigos, de nuestra pareja, de lo que es bueno, debe estar Jesús. Es muy difícil entenderlo. Pero cuando nosotros comprendemos que Jesús es la vid verdadera, que Jesús es nuestro todo y que a través de amar a Jesús, de conocerlo y de obedecerlo, podemos amar de manera correcta a los otros, la cosa cambia. Pero a veces se nos complica dar ese paso, porque creemos que lo bueno debe estar por encima de lo mejor y porque Jesús entiende y comprende. Y sabe también que es otro aspecto difícil de comprender y es cuando empezamos a conocer a Jesús y esperamos que todo sea color rosa y esperamos que toda mi familia acepte y entienda y comprenda, y en muchas ocasiones eso no pasa. En muchas ocasiones cuando yo sigo a Jesús, eso no genera unidad. En muchas ocasiones genera división. Pero aquí hay algo bien importante, y es que cuando yo me anclo en las promesas del Señor y confío perfectamente en que Él es un Dios bueno y todopoderoso y que restaura, esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza, de que Dios va a tocar y va a tener un encuentro con esas personas una vez ellos tomen la decisión de hacerlo. Pero entonces quiere decir que listo, entendí, Jesús debe ser mi prioridad, debe estar sobrepasando el amor que yo siento por las personas que están a mi alrededor, entonces me relajo, tranquilo, no hago nada, no, tampoco, ¿sí? La palabra no se contradice, y eso es lo que me encanta de las Escrituras, que son supremamente claras. No significa que debamos dejar lo que nos corresponde, no significa que nos volvamos negligentes. Ojo, que prioridad no quita responsabilidad. Prioridad no quita responsabilidad. Y quiero que me acompañe a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 7 al 8, dice: encárgale estas cosas para que sean intachables. Está hablando acerca del cuidado de las viudas, a los ancianos. Y dice el versículo 8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces fíjese que aquí la palabra no me está diciendo, sí, tranquilo, o sea, métase a cualquier reunión exista, vaya todos los días, y si la coge después de almuerzo y no es su almuerzo, no se preocupe, que es que él todo lo está haciendo para el Señor y mire a ver, no. Prioridad no quita responsabilidad. Es poder entender que en mi vida, como camino, como me muevo, es con base en lo que me enseña Jesús en su palabra. Y a quien sigo y a quien obedezco y a quien amo es a Jesús. Pero esa prioridad no me va a quitar mi responsabilidad de ser una persona que hace las cosas de manera correcta, que planea y provee para su casa. Y eso tiene que quedar muy, muy claro. Porque hoy día nos encontramos con muchos perezosos y haraganes que dicen, yo le estoy sirviendo al Señor, el Señor se encargará de mi casa. Y en la casa se están muriendo de hambre. O el vestido ya se nota que hace mucho tiempo no hay un cambio. No, eso no nos está mandando las Escrituras. Este fue nuestro segundo seguidor. Ahora vámonos para nuestro tercer seguidor. Y es el simpatizante. Nuestro tercer seguidor es el simpatizante. Y nos vamos a quedar en Lucas, porque en Mateo solamente nos hablan de los dos primeros seguidores, pero Lucas nos habla de un tercer seguidor. Lucas capítulo 9, versículos 61 al 62. Y dice, otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero
déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Ni muy rápido como el experto, ni muy lento como el discípulo. Aquí es voy, pero espérame. Sí, yo voy a creer en ti, yo te voy a seguir, pero déjame yo vuelvo y saboreo un poco de lo que solía hacer o de lo que todavía estoy haciendo. Es que estoy muy joven, o sea, sí, yo voy a la reunión, pero igual sigo saliendo con mis amigos y me sigo embriagando y sigo teniendo relaciones sexuales a la loca. Sí, yo voy y yo leo tu Biblia y de vez en cuando oro, pero es que es muy complejo hoy día el tema de las finanzas y pues uno tiene que mirar de dónde saca un poquito más y pues tú, Señor, me comprendes. Ahí vamos poco a poco, o sea, tampoco así como de una. Tú me comprendes, Señor. Ese es voy, pero espérame. O sea, me encanta lo que predicas, me encanta lo que enseñas, Jesús, me encantan tus milagros, o sea, los he recibido, pero espérame, sí, todavía no. Espérame. El simpatizante. ¿Y sabe cuál es el riesgo aquí? Quedarnos en ese espérame que ya vuelvo y no avanzar. Proverbios, capítulo 7, versículos 25 al 26, dice, no desvíes, quiero contextualizarles un poco, aquí Proverbios nos está hablando de las recomendaciones acerca de no estar con la mujer adúltera, ¿sí? De no dejarse embaucar. Pero el versículo 25 dice, no desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa. Sus víctimas han sido innumerables. No desvíes tu corazón, ni te extravíes por sus caminos. ¿Por qué? Porque hay mucha persuasión, porque hay muchas voces que suenan chévere, que suenan rico, que las estoy probando, que lo estoy viviendo y es placentero. Estoy habituado a ello, estoy acostumbrado a ello. Y obviamente me genera placer, es agradable. Entonces, cuando yo digo, ok, hoy, aprovechemos que mañana es 2024, hoy 1 de enero, sí voy a decidir caminar con el Señor. Y entra la llamada y entonces vamos a un sancochito de una, pero en el sancochito hay otras cositas más. Y entonces está el aguardiente y entonces está añadiduras como te presento a unas amigas o a unos amigos y pero yo tomé la decisión de seguir. No, pues el Señor comprende, pues apenas estamos arrancando. Entonces ahí vamos, poco a poco. Pero aquí dice, no desvíes tu corazón, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto, innumerables son sus víctimas por la persuasión. Así que en este punto es cuando hablamos de determinación. Porque a veces en nuestro discurso está mucho la palabra de lo voy a intentar. Y cuando yo digo lo voy a intentar, yo ya entré perdiendo. Porque cuando yo considero que va a haber un intento es porque han habido muchas pérdidas y seguramente pues van a venir otras. Entonces pues sigámoslo intentando. Pero cuando yo determino seguir a Cristo es porque yo tengo que empezar a hacer cambios, algunos de raíz, radicales en mi vida y otros obviamente tienen un proceso. Pero, por ejemplo, un cambio de raíz es si yo sé que con las personas que mantengo todo el tiempo me incitan a embriagarme, a ser infiel o a robar o a mentir, pues, ¿qué tengo que hacer? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces hay cosas en las cuales yo tengo que ser radical. Tengo que cortar de raíz para que pueda haber profundidad. Cuando yo determino seguir a Cristo no pueden haber balbuceos. No pueden ir ires y venires. Yo tengo que pararme firme y mirar hacia adelante. Así todos me estén gritando atrás. Así todos me estén diciendo, mira lo que te estás perdiendo. Estás muy joven.
Mira los que han pasado por ahí y no han tenido buenos resultados. Mira los que se han vuelto religiosos. Mira los que llevan pidiendo por ese milagro y no les ha pasado nada. No ha venido una respuesta. Mira el que se volvió loco de tanta Biblia que leyó. Aquí es un punto en donde yo debo pararme firme, sin balbuceos y mirar al frente. Y mirar al frente. ¿Como quién? Como el labrador. Y eso es lo que nos dice la palabra que Jesús le respondió a este hombre. Y le dijo, no es digno quien mire hacia atrás. ¿Sabe por qué? El labrador o el agricultor es el encargado de cuidar la tierra, de prepararla para ser cultivada. Pero hay algo muy bonito y es que el trabajo del labrador es un trabajo muy extenuante porque deben empezar muy temprano, pero por temporadas largas. Y algo bien particular y es que cuando empiezan a arar deben crear surcos o líneas para poder poner las semillas. Pero no solamente es crearlas como se dé, no. Las líneas deben ser rectas. Cuando el labrador tiene su mano en el arado, tiene su mano o en una herramienta digamos, más manual para poder arar, tiene que tener firmeza y su mirada debe estar fija en un punto al final de la tierra. En un punto al final de la tierra. Si el labrador, por alguna razón, llega a mirar para atrás, ¿usted sabe qué ocurre con esa línea? Se nos vuelve curva. Y si no hay rectitud en esos surcos o en esas líneas, y además de eso, no hay un espacio medido entre surco y surco, cuando las futuras plantas hayan crecido, sus raíces se pueden enredar y hacer muy difícil el trabajo de recolección de ese fruto. No es en vano, no es gratuito. Que veamos plantíos, que veamos terrenos con todos esos surcos y esas líneas derechitas, paralelas, con una buena distancia. Pero el Señor le dice a este simpatizante, quien ponga la mano en el arado, pero mire hacia atrás, no es digno. No es digno, porque de nada sirve. De nada sirve porque no vamos a obtener una buena cosecha. La mirada al frente, sin distraerme y con firmeza en el arado, para que esos surcos puedan ser rectos. De lo contrario, ocurriría como lo que sucedió con la esposa de Lot. El ángel le dijo a Lot, salgan corriendo hacia las montañas y no miren atrás. ¿Pero qué hizo la esposa? Miró atrás. Deseó regresar a ese lugar de destrucción. Y muchas veces decimos, pero absurdo, o sea, está viendo que está siendo destruida una ciudad y como absurdo. Vemos que hay hábitos que nos hacen daño, que hay hábitos que destruyen familias, que hay conversaciones que trastornan nuestra mente, que hay alimentos que nos hacen daño por nuestra situación de salud, pero seguimos allí con un sí, pero espéreme un momentico, porque todavía quiero saborear un poco de esto. 3 seguidores hasta el momento: el experto, el discípulo y el simpatizante. Vamos a ir con nuestro cuarto y último seguidor. Y este tiene un nombre bien especial y es un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Ay! No, eso sí es imposible. O sea, como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces tal vez estemos haciendo el análisis, no, yo tengo de este, y ahora un hombre conforme al corazón de Dios es como complicado. Y aquí vamos a recordar a nuestro personaje David. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Y resulta, contextualizándole, y es que Samuel llega a reprender al rey Saúl porque no hace lo correcto y pues pierde el trono. Y entonces en el versículo 14 dice, pero ahora te digo, Samuel a Saúl,
que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. En la versión Reina Valera dice, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es un hombre conforme al corazón de Dios? Y si vamos a analizar la vida de David, veíamos que era una persona sensible a la voz de Dios. Fue una persona que su mente fue transformada, que su mente fue renovada poco a poco. Pero también vemos que es un ser humano imperfecto, que fue un ser humano que tuvo muchas caídas y que cometió pecados como adulterio, mentira, asesinato. Fue un padre permisivo y negligente, pero el Señor dijo que era un hombre conforme al corazón de Él. ¿Por qué? Porque David tenía una particularidad, y era que cuando era confrontado en su pecado, David tenía un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, un corazón arrepentido y deseoso de permanecer en la presencia de su Padre. Y esto lo podemos corroborar en el Salmo 51. Vamos a leer algunos apartes del Salmo, que es una oración de David, precisamente cuando el profeta Natán fue a verlo, porque tomó la decisión de estar con una mujer que no era su esposa y que tenía su familia. Versículos del 2 al 4 dice, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Saltamos al versículo 10 hasta el 13, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Y por último el versículo 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Por qué este seguidor era un hombre conforme al corazón de Dios? Por tres cosas. Una, reconocía que era un pecador delante de Dios. Número 2, solamente Dios podía limpiarle y él lo tenía claro. Reconocía que Dios era el único que podía lavar, limpiar su pecado. Y número 3, reconocía que solo Dios era quien podía restaurarlo, ponerlo en un lugar de utilidad para poder llevar a otros al arrepentimiento. Reconocía su pecado, sabía que solo Dios podía limpiarle y que solo Dios podía restaurarle para ahora sí hablarle a otros acerca de lo que Dios hizo en él y poder llevar a otros al arrepentimiento. Un hombre conforme al corazón de Dios, no perfecto, porque a veces creemos que perfecto es no hago nada y soy una mansa paloma. No. Romanos dice que no hay ni aún uno que sea justo, todos cometemos pecado. Pero la diferencia entre este cuarto seguidor y los tres primeros es que él reconocía que pecaba. Tal vez si le hubiéramos preguntado al escriba, decía, por favor, o sea, me sé las escrituras, me sé la ley. ¿Cómo vas a decir que cometo pecado? Y si le preguntamos al discípulo, dice, sí, ahí voy en el proceso, pero pues voy creciendo, o sea, vuelvo y caigo en lo mismo y sé que no debo, y cuando peco soy consciente de que estoy pecando, pero, ay, Dios me entiende. Y si hubiésemos hablado con el simpatizante, pues diría, ay, no, es que estoy muy joven, o no he vivido casi, o todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? No, David dijo, he pecado delante de ti. He pecado delante de ti. El pecado tuerce. El pecado desvía. El pecado extravía. Y cuando yo no reconozco, estamos hablando de una conducta de orgullo y de soberbia. El pecado tuerce y produce soberbia.
Por eso a veces es tan difícil que una persona reconozca su pecado delante de Dios, reconozca que necesita ser perdonado y lavado y que necesita ser restaurado y arrepentirse realmente para poder enseñarle a otros de manera correcta. Por eso necesitamos reconocer, quebrantarnos y arrepentirnos para poder vivir en rectitud. ¿Recuerda el labrador? Tiene que mirar al frente, con su vista fijada en un punto al final de la tierra y con firmeza en el arado. Si llega a mirar para atrás, su trabajo se daña. Quiero que miremos Proverbios capítulo 4, versículos 25 al 27. Dice: pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Pon la mirada en lo que tienes delante. No es que una persona como yo te esté diciendo tienes que hacerlo. No, es lo que la palabra nos dice a todos. Pon la mirada delante. Fija la vista en lo que tienes frente a ti. Endereza las sendas. ¿Por qué? Porque el pecado tuerce. Y todos somos pecadores, todos cometemos pecado. Entonces necesitamos enderezar. Allana todos tus caminos. No te desvíes. ¿Recuerda al simpatizante? Déjame, yo me despido. Déjame la última vez que lo hago. Pero el riesgo es quedarme. Porque como decía en Proverbios, muchos, innumerables son las víctimas cuando nos dejamos persuadir. Y como empezamos al inicio de la enseñanza, hablábamos que estábamos en un momento en donde tal vez muchos ya han hecho sus cartas, carteles de sus planes, sus proyectos, sus sueños, deseos para el 2024. Y no está mal, obvio, debemos planear y trabajar en ello, ¿cierto? Pero cuando yo comprendo el deseo de David, cuando David le dijo a Dios, crea en mí un corazón limpio, como lo dice la versión de Reina Valera, y renueva un espíritu recto dentro de mí, entonces yo empiezo a entender y a comprender que es que no es Dios cumple mi propósito, Dios cumple mi deseo, Dios cumple lo que yo quiero, sino, como dice la Escritura, Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Y a veces cuando nos sentamos y hacemos nuestras cartas o nuestras carteles de las proyecciones, de los deseos, en muchas ocasiones lo que estamos diciéndole a Dios es, mira, aquí están, ¿listo? O sea, 10. Y en el orden que te las escribí. Entonces espero que respondas tal cual. Espero que así sea. Y si no va, la frustración más grande. La tolerancia sube a su nivel, baja a su nivel terrible. No está mal planear y trabajar. Ya vimos más atrás que el Señor nos manda a ser diligentes y que prioridad no quita responsabilidad. ¿Sabe qué es lo incorrecto? Que hagamos alarde del mañana. Es decir, así lo pensé y me concentré en ello y lo visualicé. Y lo confesé con mi boca y lo decreté y profeticé y así va a ser. No. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Acompáñeme a Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. Dice, ahora escuchen esto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué más claro nos puede hablar la palabra? Una cosa es planear.
Y Señor, si es tu voluntad, Señor, si tú quieres, así va a ser. Vamos a trabajar, vamos a caminar, vamos a esforzarnos, vamos a hacer lo que corresponde. Pero si es tu voluntad, si tú lo consideras y escuchando tu voz y tu dirección para poder moverme, así va a ser. Pero es que a veces le damos órdenes al Señor. Y el único que decreta es Dios. La palabra me lo dice claro en Isaías. No está en pantalla. En Isaías 43 se dice, ¿quién es superior a Dios? ¿Quién está por encima? ¿Quién aconseja a Dios? Está clarísimo. Todo es de acuerdo a la voluntad del Señor. Y vemos ejemplos. Abraham dijo, subiremos, adoraremos. Pero él subió con su hijo. Si Abraham hubiese dicho, no, es que así no es que como el Señor me va a quitar a mi hijo, pues entonces yo decreto pues entonces Abraham no hubiera tomado el cuchillo. Pero Abraham tomó el cuchillo, Abraham obedeció. Y entonces, ¿qué vemos en los 3 amigos de Daniel cuando le dicen, tienen que adorar la estatua? Tienen que adorar los dioses que son diferentes a su Dios. Y ellos dicen, no lo vamos a hacer. El Señor nos librará. Y aún, si el Señor no nos libra, y aún tenemos que trabajar en nuestra mente para que la palabra sea quien renueve y podamos entender que todo es conforme a la voluntad del Señor. Que no es poder darle al mejor postor, a lo que mejor me promete. Que no es tengo prioridades y Jesús como que no encaja allí. Y no es necesito todavía vivir muchas cosas. O sea, no es según mi propia opinión. Si yo realmente quiero seguir a Jesús, debo ser un hombre conforme al corazón de Dios, sensible a su palabra, deseoso por conocerle, pero que cuando es confrontado en su pecado, hay un corazón quebrantado y arrepentido. Aún Jesús dijo, yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad del Padre. Y estando en un momento difícil, dijo, que se haga tu voluntad. Y gracias a eso que hizo Jesús, hoy usted y yo podemos decir que tenemos libertad en Cristo. Hoy día podemos decir que tenemos un Padre eterno, que tenemos acceso a nuestro Señor Jesús. Gracias a la obediencia de Jesús al Padre. La única forma que nosotros podemos de entender cómo crear surcos, cómo caminar de manera recta es cuando yo me someto a la voluntad del Padre. Quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 16. Vamos a leer algunos versículos. Versículos 1 al 3 dice, el hombre propone y Dios dispone. ¿No se le hace parecido a un dicho más bien que hay por ahí? Pero la palabra dice, el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y versículo 9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige ¿quién? El Señor. Entonces, cuando yo entiendo que mi vida está en manos del Todopoderoso, que mi vida está en manos del Creador del cielo y de la tierra, que mi vida está puesta en las manos del único fiel, del amor incondicional, ¿qué voy a temer? ¿Por qué voy a estar preocupándome todos los días, como dice la Escritura, por qué voy a comer o por qué voy a vestir? No quiere decir que vamos a ser negligentes, nos vamos a mover, pero cuando somos sensibles a la voz de Dios, Dios nos dirige, Dios nos enseña, Dios nos conduce, Dios nos dice qué debemos hacer y Dios habla audiblemente. Pero la única forma de poder escucharle es cuando le conocemos y vamos a su palabra. La única manera de hacer surcos rectos es caminando conforme a la palabra. La única profecía verdadera y vigente. Escúcheme esto. Usted no tiene que ir a buscar profecía
de alguien. La única profecía verdadera y vigente es las Escrituras. Y si no me cree, vamos a las Escrituras, que es lo que siempre tenemos que hacer. Todo lo que escuchamos, siempre tenemos que filtrarlo a la luz de la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Yo lo voy a leer con usted en la pantalla, en la versión Reina Valera. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Mire lo que dice las Escrituras, nunca fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los profetas, Isaías, Jeremías, todos los que vemos en la palabra, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La única profecía verdadera y vigente, todo lo que esté por fuera de esto, no es correcto. Porque entonces, ¿qué diferencia hay con el horóscopo? ¿Qué diferencia hay con acudir al brujo? Lo mismo se volvería, voy por mi palabra profética. ¿Lees la Biblia? Aquí está toda. Aquí está toda. Y es cuando entendemos realmente que Dios tiene planes de bienestar para cada uno de sus hijos. Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. No tenemos que desconfiar del más grande de todos. Es el único Dios verdadero, Jesucristo, Dios Padre. El Espíritu Santo es quien nos enseña. Y es la única manera de que hagamos surcos rectos, de que podamos estar y caminando conforme a las Escrituras. No es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil, porque hay muchos hábitos y hay muchas cosas, pero aprendemos a tener surcos rectos, aprendemos a vivir conforme a las Escrituras. Y yo quiero que una vez más veamos la imagen con la que iniciamos, y era lo que yo les decía que hacía el labrador, hacer líneas rectas. ¿Usted ve esa perfección allí? Yo sé que cuando ha viajado por carretera usted ve esos cultivos tan espectaculares. Pero eso solo se logra con la mirada al frente, fija en un punto al final de la tierra y con firmeza en el arado. Solamente se obtiene cuando mi mirada está puesta en Jesús y cuando camino al frente, como dijo Pablo, no es que lo haya alcanzado todo, pero prosigo a la meta, olvidándome lo que queda atrás, porque voy es a obtener ese llamamiento supremo y es adquirir el carácter de Cristo. Así que yo le invito a que podamos reafirmar una vez más nuestra fe, a que podamos entender que lo que nosotros pensamos debe ser congruente con lo que decimos y hacemos. Que yo no puedo decir, creo en Dios, confío en su palabra, pero le doy una ayudadita, porque se está demorando, o porque no creo que las cosas vayan a suceder. Es tiempo de que nosotros podamos, como dicen las Escrituras, que nuestro entendimiento, que nuestra mente sea renovada, para que conozcamos la buena voluntad del Señor, que es perfecta y agradable. Eso es aprender a confiar y a descansar en un Dios bueno, en un Dios que nos ama, en un Dios salvador, en un Dios perfecto. Entender que todo es si Dios lo quiere. ¿Y qué debo hacer? El Señor me va a guiar, el Señor me va a decir, el Señor me va a mostrar. Cuando yo aprendo a esperar, cuando yo voy a su presencia y no solamente me descargo, sino que también espero a escuchar su respuesta. Porque Job fue delante del Señor y le dijo todo lo que estaba pasando, como si el Señor no supiera. Y se quejó y sacó su hoja de vida y el Señor en silencio. Pero solo hasta que Job se calló, entonces ahora sí el Señor respondió. Y al final Job dice, de oídas te había oído,
pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí puedo entender cuál es ese Dios grande en el cual he confiado. 2023, 2024, la diferencia es un día. No es cuestión de años, es cuestión de una vida recta delante del Señor. Es cuestión de que hoy decida hacer lo que es correcto, determine caminar conforme a la voluntad del Señor. Y Espíritu Santo, te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, animándonos, alentándonos, Padre Santo, que podamos trabajar cada día por ser un hombre y una mujer conforme a tu corazón. Es decir, un hombre y una mujer que quebranta su vida, que arroja su vida renunciando a ella para poder vivir la vida que tú has determinado, Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Tenemos esa promesa hermosa, Señor, de que tú estás con nosotros, de que nunca nos dejarás. Y ahí permanecemos con firmeza, Espíritu Santo de Dios. Levanta, Señor, las manos de los que están cansados, de los que están fatigados, de los que tal vez dicen, este año fue terrible, este año viví cosas terribles. Pero tu palabra dice que todo aquel que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y tal vez no fue que perdí todo, tal vez fue que aprendí a ser paciente, que aprendí a resolver problemas, que aprendí a tomar decisiones de manera sabia. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor, porque solamente tú eres el que das aliento al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor Jesús. Y esa, Señor, esa es nuestra esperanza en ti. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú enderezas nuestros pasos cuando renunciamos a nuestro modo de vivir, cuando renunciamos a nuestra propia opinión, a lo que creemos que es correcto y entendemos, Señor, que es de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. Te pedimos perdón, porque en muchas ocasiones hemos querido tomar las riendas de nuestra vida, Señor. Aún en este momento podemos estar diciendo, se hace como yo digo y es como yo creo. Pero tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Esa fue la experiencia de David, Señor. Y hoy venimos delante de ti, Espíritu Santo, con un corazón quebrantado, con un corazón que reconoce nuestra humanidad y lo que hemos hecho y pedimos perdón, Señor. Recibimos, Señor, tu limpieza, recibimos, Padre Santo, tu perdón, recibimos tu restauración, Señor Jesús. Y te damos gracias porque este tesoro tan grande está en vasos frágiles, porque quien ilumina, quien resplandece, eres tú, Señor Jesús. Y hoy determinamos nuevamente caminar en pos de ti, Señor. Y si tú hoy es la primera vez que escuchas acerca de Dios y decides rendir tu vida y querer ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, repite conmigo y di, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido mi vida según mi opinión. Vengo a ti de manera sincera y humilde y te pido perdón. Gracias, Señor, porque tú me has perdonado. Gracias, Señor, porque tú me has limpiado. Y a partir de ahora, Señor, y gracias al Espíritu Santo, decido caminar de manera recta mi vida. Ayúdame. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Te amamos y te glorificamos porque tú eres bueno. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Qué bueno poder verles prontamente, nuevamente reuniéndonos de manera presencial. Recordemos que esto solamente es un tiempo de receso en donde compartimos con nuestra familia. Cada año lo hacemos siempre y retornamos en enero. El segundo domingo de enero nos volvemos a ver de manera presencial. Los bendecimos, los amamos.
Saben que estamos para servirles, estamos junto con ustedes en oración todo el tiempo. Les amamos, bendiciones, chao.